Bueno, vamos a ver lo que sería la primera parte de ruidos cardíacos, la parte normal, el ciclo cardíaco normal, para poder entender en el segundo video lo que sería la parte patológica, ¿sí? En lo que sería ciclo cardíaco es importante recordar primero la anatomía, ¿sí? Y destacar que el corazón presenta cuatro cavidades, ¿sí? Dos superiores y dos inferiores. Las superiores se llaman aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda. Estamos viendo a un individuo de frente, ¿sí? Y la parte inferior sería el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Así podemos decir que tiene cuatro cámaras. Del ventrículo derecho sale lo que sería la arteria pulmonar con sangre carboxigenada y por eso tiene sangre azulada. En este caso está de color azul. Mientras que del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta con sangre oxigenada. Entonces siempre hay que recordar que la parte derecha del corazón lleva sangre con dióxido de carbono o rica en dióxido de carbono y la parte izquierda sangre rica en oxígeno. Por eso tenemos un tabique en el medio para no mezclar la sangre carboxigenada con la oxigenada, ¿sí? Es importante destacar que entre las aurículas y los ventrículos existen válvulas. Acá tenemos una válvula que acá se muestran específicamente lo que serían las válvulas, ¿sí? Específicamente, perdón, las valvas. Y acá tenemos las valvas también de otra válvula. La válvula que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo derecho se denomina válvula tricuspidia o tricúspide, ¿sí? Y la válvula que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se denomina válvula bicúspide o mitral. ¿Mm? Luego tenemos una válvula que está en el nacimiento de la arteria pulmonar, denominada válvula sigmoidea pulmonar, o semilunar pulmonar, y por último tenemos la válvula que está al inicio o en el nacimiento de la arteria aorta, que se denomina válvula sigmoidea o semilunar aórtica, ¿sí? Entonces tenemos cuatro cámaras y tenemos cuatro válvulas, ¿sí? Tenemos dos válvulas entre las aurículas y los ventrículos y dos válvulas al inicio de los grandes vasos, es decir, de las arterias específicamente. Qué importante recordar que los ruidos cardíacos se producen por el cierre de las válvulas. Cuando esta válvula se cierre, acá está dibujada cerrada, ahí da el ruido. ¿Está claro? Cuando la válvula se abra, no tiene que haber ningún ruido. Si hubiera un ruido, eso sería patológico, ¿sí? Entonces, cuando se cierren estas dos válvulas que se cierran al mismo tiempo, es decir, la tricúspide en el lado derecho y la bicúspide o mitral en el lado izquierdo, se produce el primer ruido cardíaco, ¿sí? Entonces se cierran estas dos, se produce el primer ruido y luego estas dos se cierran al mismo tiempo o casi al mismo tiempo, generando el segundo ruido cardíaco. Entonces, hasta ahora me tengo que acordar que lo que sería las válvulas se encuentran entre las aurículas y los ventrículos y entre los ventrículos y las arterias. ¿Estamos? Cuando se cierran las primeras válvulas, es decir, las aurículo-ventriculares, las que están entre la aurícula y el ventrículo y aurícula y ventrículo, en el cierre se produce el primer ruido. Y cuando se cierran las otras dos, se produce el segundo ruido. El cierre produce el ruido. La apertura no tiene que producir ningún ruido. ¿Sí? El ciclo cardíaco es el conjunto de acontecimientos que ocurren durante los latidos del corazón, por así decirlo. Cuando veamos el dibujo próximo lo vamos a entender mejor. Antes de ver ciclo cardíaco, tenemos que saber que diástole significa relajación. El corazón se relaja para llenarse de sangre. Y sístole significa contracción. Se contrae el corazón para liberar, para expulsar la sangre. Hay una relajación ventricular y otra auricular y también hay una sístole o contracción ventricular y otra auricular. ¿Sí? Este es el sistema cardionector, que es como un sistema propio del corazón que le permite al corazón ser un órgano automático. Es decir, si yo lo saco el corazón y lo pongo en un medio adecuado, es decir, con sodio, potasio y calcio, los iones que yo necesito para la contracción, va a seguir andando solo durante un tiempo. No necesita del sistema nervioso para poder contraerse. El sistema nervioso lo regula, pero el corazón tiene un automatismo que se denomina automatismo cardíaco gracias a este sistema que se llama sistema cardionector. El nódulo sinusal que está en la aurícula derecha, como pueden ver, es el marcapaso. Él manda el impulso hacia lo que sería la aurícula izquierda y también
a otro nódulo, este es el nódulo sinusal, y lo manda hacia otro nódulo que se llama nódulo auriculoventricular. Y este nódulo lo que hace es un retraso. Atrasa un poco ese impulso y de ahí lo manda por el haz de His y finalmente a la red de Purkinje para que se produzca la contracción de los ventrículos. Es decir, que este nódulo o nodo, que se llama auriculoventricular, produce un enlentecimiento. ¿Para qué? Para que primero se contraigan las aurículas, espero, y recién se contraigan los ventrículos. Nunca hay una contracción al mismo tiempo. Primero se contraen las aurículas y después los ventrículos. Una vez que termina la contracción de los ventrículos, vuelven a contraerse las aurículas. Hago una pausa, contraigo los ventrículos. Nunca se tiene que contraer al mismo tiempo. Hagamos de cuenta que yo tengo un bloqueo auriculoventricular, es decir, un bloqueo en el nodo auriculoventricular. Las aurículas ya no van a estar comunicadas mediante este nodo con los ventrículos. Entonces ellas van a latir cuando quieran y el ventrículo también va a latir cuando quiera. No va a haber una comunicación. Entonces ahí sí podrían latir al mismo tiempo, dándome un desorden. Algo totalmente patológico es el bloqueo auriculoventricular. No va a haber una sincronicidad. Las aurículas se van a contraer cuando quieran y los ventrículos también. No va a estar esta pausa. Y puede haber un momento en que se contraigan los cuatro al mismo tiempo. Y eso no tiene que suceder. Siempre se tienen que contraer primero las aurículas, después se tienen que contraer los ventrículos. ¿Sí? Gracias a esta pausa que hay acá. El ciclo cardíaco es el conjunto de acontecimientos que ocurren de un punto que yo elija a otro punto. Es un ciclo, entonces puedo elegirlo donde yo quiera. Yo voy a partir de acá de manera al azar, porque a mí me resulta más fácil, ¿sí? En este punto tengo el corazón y como ven, todas las válvulas están cerradas. Válvula tricúspide cerrada, mitral cerrada, la sigmoidea pulmonar cerrada y la sigmoidea aórtica cerrada. Todas las válvulas están cerradas y las aurículas se están llenando de sangre. O sea que si se están llenando de sangre las aurículas están en una diástole auricular, están relajadas y reciben la sangre de las venas, ¿sí? En un momento van a estar tan llenas las aurículas, que va a ser tan elevada la presión de esas aurículas, que van a abrir las válvulas tricúspide y mitral. Entonces la sangre va a pasar hacia los ventrículos, ¿ven? Entonces la sangre que estaba acá va cayendo hacia los ventrículos. Por diferencia de presión, como acá hay más sangre y acá hay menos sangre, la sangre simplemente pasa. ¿Sí? Como ven, están abiertas las aurículas auriculoventriculares nada más, perdón, están abiertas las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Acá las sigmoideas están cerradas. Entonces, al ser tan pesada la sangre acá, abre estas válvulas y la sangre cae. Sigue llenándose los ventrículos, ven acá estaban un poco llenos y acá están casi llenos por completo, en un 80%. Y para llenar el resto que me faltan, las aurículas se contraen, sufren la sístole y al contraerse tiran ese chorrito, digamos, de sangre que falta y llenan por completo a los ventrículos, ¿sí? Y cuando están llenos por completo, la sangre tiende a regresar. Como acá hay mucha sangre, la sangre puede regresar a las aurículas, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Cierro las válvulas para que la sangre no regrese. Y ese cierre que me va a provocar un ruido. Como estoy cerrando las válvulas aurículo-ventriculares, ese va a ser el primer ruido. ¿Está claro? Y ahí terminó el llenado de los ventrículos. ¿Ven como yo acá estaban vacíos, acá un poco más llenos, totalmente llenos y terminó el llenado ventricular? Es decir, todo esto sería la diástole ventricular. Terminó el llenado o diástole ventricular. ¿Qué marca su fin? R1. Si yo cierro las válvulas ya no se pueden seguir llenando. Entonces terminó la diástole. Una vez que estén cerradas de nuevo todas las válvulas, el ventrículo, o los ventrículos mejor dicho, van a empezar a contraerse, sufren sístole, ¿sí? Y si se contraen los ventrículos, empieza a aumentar mucho la presión. Y esa presión aumenta tanto que abre las válvulas de acá arriba y la sangre va a pasar a las arterias, ¿sí? Entonces acá vamos cómo están abiertas ahora las válvulas y la sangre va a pasar a la arteria pulmonar del lado derecho y a la arteria aorta del lado izquierdo. Eso se llama eyección de la sangre. Entonces, ya ha pasado la sangre y ven cómo está llena
la arteria pulmonar y la arteria aorta. Entonces, la sangre tiende a volver al ventrículo y a volver a este ventrículo. Y no puede haber una vuelta, una regurgitación. Entonces, ¿qué hago? Cierro esas válvulas, que serían las válvulas sigmoideas, y ese cierre que me va a producir R2. Ya terminó la expulsión de sangre, no puede seguir saliendo, entonces terminó la sístole ventricular. Y nuevamente tengo de nuevo todas las válvulas cerradas y empieza a llenarse de nuevo las aurículas. ¿Sí? Este es el ciclo, entonces como puedo empezar desde el punto que yo quiera, lo importante es terminar donde he empezado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que entre R2 y R1 el ventrículo se está llenando, o sea que es la diástole. Y entre R1 y R2 el ventrículo se está contrayendo y expulsando la sangre, o sea que es la sístole. ¿Sí? Entonces, veamos. Diástole ventricular. El ventrículo está relajado. ¿Y por qué se relaja? Para llenarse de sangre. Como está relajado, la presión es baja. Y por eso la sangre va a entrar, porque siempre va de más a menos presión. Entonces, entre R2, que es el cierre de las sigmoideas, y R1, que es el cierre de las aurículo-ventriculares, ocurre la diástole ventricular, o sea, la relajación. En primer lugar tenemos todas las válvulas cerradas y el ventrículo ven que está casi vacío, acá sí va a haber un poquitito de sangre. Está relajado, la sangre no puede ni entrar ni salir, entonces se relaja siempre manteniendo constante el volumen de sangre porque no puede ni entrar ni salir. Por eso esa parte se denomina relajación isovolumétrica, porque están relajados los ventrículos y ni pierden ni ganan sangre porque todas las válvulas están cerradas y en ese momento las aurículas se están llenando. Las aurículas se llenan tanto de sangre que esa sangre cae por su peso porque abre estas válvulas. Entonces ocurre la apertura de las válvulas AB y esa apertura no tendría que producir ningún ruido. Pasa la sangre entonces desde las aurículas hacia el ventrículo, desde las aurículas hacia los ventrículos. Y eso se llama llenado. Primero va a ser un llenado rápido porque hay mucha diferencia de presión y luego un llenado más lento. ¿Sí? Una vez que el ventrículo esté llenado, un 80%, queda un poquitito por llenar. Entonces, ¿qué van a hacer las aurículas? Se van a contraer. Entonces, dentro de la diástole o de la relajación del ventrículo, ocurre la contracción de las aurículas. Y esa contracción va a terminar llenando por completo lo que sería el ventrículo. Y para evitar que la sangre vuelva y vuelva a las aurículas, ¿yo qué voy a hacer? Cierro esas válvulas y eso me produce R1. ¿Estamos? Entonces acá tengo cierre de las sigmoideas, R2. Cierre de las aurículo-ventriculares, R1. Entonces, entre R2 y R1 está la diástole, la presión es baja. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si acá durante el llenado rápido cae tanta sangre, hay mucha sangre, que viene y choca contra el ventrículo y me produce un ruido? Ese ruido se llama tercer ruido. O sea, ¿cuándo se da el tercer ruido? Cuando hay tanta sangre acá en las aurículas que cae y hace boom y me choca contra los ventrículos. O sea que es un ruido diastólico porque se da durante el llenado rápido. ¿Sí? Si me preguntara directamente el profesor, ¿qué es R3? Es un ruido agregado, está claro, porque R1 y R2 son los normales. R3 es un ruido agregado que se da por el choque de la sangre contra el ventrículo durante el llenado rápido. ¿Sí? Y ven, se produce el principio de la diástole. Entonces, cuando hay mucha sangre, por ejemplo, en los niños, en las embarazadas o en alguna insuficiencia cardíaca en donde se esté acumulando mucha sangre acá arriba, ¿sí? Va a caer con tanta fuerza la sangre, va a chocar contra la pared y eso me va a producir un tercer ruido. Entonces yo en vez de tener tum, tac, tum, tac, tum, tac, voy a tener tum, tac, tac, tum, tac, tac, tum, tac, tac, tum, tac, tac. ¿Me entienden? Porque voy a tener un R3. ¿Sí? Ese R3 puede ser normal en niños embarazadas, pero ahora cuando hay mucha sangre por otra razón, por ejemplo en las insuficiencias cardíacas, en donde hay acumulación de sangre en las aurículas, ahí sería patológico. Entonces R3 puede ser normal o patológico. ¿Sí? Ahora, en cambio, cuando ese ruido
se da durante la sístole auricular se denomina R4. O sea que R4 es un ruido agregado que se produce por el choque de la sangre contra la pared rígida del ventrículo cuando se contraen las aurículas. Entonces, cuando se contraen las aurículas no tiene que haber ningún ruido porque este ventrículo está blandito, ¿me entienden? Cuando este ventrículo está rígido, por ejemplo, está hipertrófico, está muy grande, muy ancho, por ejemplo, en la hipertensión arterial, cuando se contraen las aurículas viene la sangre y choca contra la pared rígida del ventrículo y eso me produce R4, ya al final de la diástole. Entonces, tanto R3 como R4 son diastólicos. Entonces, repitiendo, R3 se da por el choque de la sangre durante el llenado rápido. Choca porque hay mucha sangre y al principio, en el llenado rápido. En cambio, si el ruido se produce porque se da el choque de la sangre al final de la diástole, o sea, cuando se contraen las aurículas y choca la sangre contra un ventrículo que está bien rígido, se da R4. Uno se da al principio, que es R3, y otro se da al final. R3 y R4 son ruidos agregados. Durante el llenado rápido, R3, y durante la sístole auricular, R4. ¿Sí? Entonces, R4 está inmediatamente antes de R1, ¿ven? Y R3 está luego de R2. Entonces, ¿cómo sería un R4? Sería un tum tum tum, tum tum tum. Tengo los dos juntitos y después separado el otro. R3 sería un R1, R2 y separado el R3, ¿sí? Ya lo vamos a ver al final para que lo entiendan bien. Pero siempre acuérdense, R3 está luego de R2 y R4 está antes de R1. Estos dos aparecerían juntitos acá y estos dos juntitos allá, ¿sí? Esa es la diástole. Espérenme un segundito. Vamos a ver ahora lo que sería la sístole. Sístole significaba contracción. ¿Para qué se contraen los ventrículos? Para expulsar la sangre, ¿sí? Sístole está entre R1 y R2. Entonces acuérdense, entre R2 y R1 está diástole. Entre R1 y R2 está sístole, que es más cortita que la diástole, ¿sí? Sístole ventricular. Tengo todas las válvulas cerradas y está completamente lleno el ventrículo. Empieza a contraerse el ventrículo. No puede ni entrar ni salir sangre. Entonces va a empezar la contracción isovolumétrica. Iso es igual, el volumen es constante porque no puede ni entrar ni salir. Al contraerse va a aumentar tanto la presión que me va a abrir las válvulas sigmoideas. Entonces, acá van a aparecer abiertas las válvulas sigmoideas y la sangre va a pasar a la arteria pulmonar del lado derecho y a la arteria aorta del lado izquierdo. ¿Sí? Eso se llama eyección rápida y lenta. Y una vez que pasa la sangre, ven que están llenitas la aorta y la pulmonar, la sangre puede volver. Y yo quiero evitar eso. Entonces, cierro las válvulas y ese cierre que me va a provocar el segundo ruido cardíaco. ¿Sí? Entonces acuérdense, entre R1 y R2 está la sístole y entre R2 y R1 la diástole. Entonces, acá como podemos ver, podemos ver de qué manera va pasando la sangre, ¿sí? Están separados acá el lado derecho del izquierdo, pero acuérdense siempre que es al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, la sangre va a pasar de la aurícula a lo que sería el ventrículo y del ventrículo a la aorta en el lado izquierdo. Eso en el lado izquierdo y pasa exactamente lo mismo y al mismo tiempo del lado derecho. La sangre pasa de la aurícula a lo que sería el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces de aurícula a ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Al mismo tiempo de los dos lados, ¿sí? ¿Ven? Abre válvula, cierra, abre, se vuelve a cerrar. Abre, cierra, R1, abre, cierra R2, ¿sí? Abre, cierra R1, abre, cierra R2, ¿sí? Y acá podemos ver, no le presten atención a esta parte, cómo se correlaciona esto con el electrocardiograma, ¿sí? Onda P es contracción de las aurículas. Se contraen las aurículas, hay una pausa, no hay nada, por el nódulo aurículo-ventricular, y se contraen los ventrículos que me corresponde a todo eso. Y después de nuevo una pausa y tengo la repolarización del ventrículo, ¿sí? Entonces, hay contracción de la aurícula, una pausa gracias al nódulo aurículo ventricular, contracción de los ventrículos
y después hay una repolarización. Obviamente que la aurícula, al contraerse, o sea, despolarizarse, tiene que repolarizarse, pero eso queda abajo, es como que lo tapa el complejo QRS, ¿sí? Entonces, onda P es contracción de la aurícula, hay una pausa, contracción del ventrículo que sería todo el complejo QRS. Hay una pausa, repolarización del ventrículo, ¿sí? Esta onda U es inconstante, así que no nos vamos a meter ahí. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un bloqueo AB? No anda el nódulo AB. La aurícula va a hacer lo que quiera y el ventrículo también, entonces no va a haber lo que sería un electrocardiograma normal, o capaz que ya un bloqueo incompleto, ¿sí? Se va a alargar esto, ¿está claro? Se van a contraer las aurículas hasta que llegue el impulso, se van a contraer los ventrículos, ¿me entienden? Entonces, contracción auricular, pausa, gracias al nódulo AB, contracción ventricular, pausa de nuevo, ¿sí? Siempre tiene que haber una pausa, un periodo refractario. Bueno, en cuanto al resumen del ciclo cardíaco, ¿sí? Veamos. Entre R1 y R2 ocurría la sístole ventricular. Se está contrayendo el ventrículo para que la sangre salga. ¿Está claro? ¿Qué ocurría primero? La contracción isovolumétrica. ¿Por qué? Porque están cerradas las válvulas AB y las sigmoideas. Entonces no puede ni entrar ni salir sangre. Hay una contracción isovolumétrica. Aumenta la contracción tanto la presión que abre las válvulas sigmoideas. Y si abre las válvulas sigmoideas, la sangre va a salir. Hay una eyección hacia la arteria aorta del lado izquierdo y pulmonar del lado derecho. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa si R1 está mal? No hay R1 o R1 está muy bajito, está hipofonético. Es porque no se está cerrando bien alguna válvula. Y cuando no se cierran bien las válvulas, eso se denomina insuficiencia. Y R1, ¿por qué se daba? Por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, o sea, la mitral y la tricuspidia. Entonces, si yo no tengo R1 o está bajito, está hipofonético, es porque no están cerrando bien las válvulas. Hay una insuficiencia mitral o una insuficiencia tricuspidia. No cierran y si no coaptan, no va a haber un correcto ruido. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si las válvulas sigmoideas no se abren bien? No se abren, hay una estrechez. Eso se denomina estenosis de las sigmoideas, es decir, una estenosis aórtica o una estenosis pulmonar. Y cuando no se abren bien, produce un ruido que se llama clic. O sea que el clic es un ruido accesorio que se da porque se abre mal la válvula aórtica o la pulmonar. Y está dentro de la sístole. Es el único ruido agregado dentro de la sístole. Todos los demás están en diástole. ¿Sí? Ahora, entre R2 y R1 teníamos la diástole. Está relajado el ventrículo para llenarse. Primero se relaja con todas las válvulas cerradas. Entonces hay primero tienen que abrirse las válvulas, ¿sí? Se abren las válvulas AB. Después de la relajación esa isovolumétrica, se abren las válvulas AB para llenarse, ¿sí? Hay un llenado rápido y un llenado lento, ¿sí? Y al final se contrae la aurícula para llenarme ese poquitito que me faltaba, ¿sí? Entonces, diástole se relaja el ventrículo, se abren las válvulas para que se llene el ventrículo. Hay un llenado rápido, uno lento y al final se contrae la aurícula para que se llene por completo. Y ahí se cierra y produciendo el primer ruido, ¿sí? ¿Qué pasa si no hay R2 o está muy bajito? Es porque no se están cerrando bien las válvulas sigmoideas. Y si no se cierran bien las válvulas sigmoideas, eso se denomina insuficiencia aórtica o pulmonar. Insuficiencia es que no se cierran bien las válvulas aórticas o la pulmonar, ¿sí? ¿Qué pasa si no se abren bien? Si no se abren bien las válvulas auriculoventriculares, se da un ruido que se denomina chasquido. ¿Está claro? Si no se abre bien la válvula, está estrecha la válvula, o sea, hay una estenosis mitral o tricuspidia, se da el chasquido de apertura. Acá era un clic. Entonces, clic es de sigmoidea, no se abre bien. Chasquido es de aurículo ventricular. ¿Sí? Si se da un ruido durante el llenado rápido,
¿Qué hemos dicho? Viene el llenado rápido, choca la sangre. En el llenado rápido, ¿qué ruido se producía? R3. ¿Y qué pasa si choca la sangre durante la sístole auricular? R4. R3 está luego de R2 y R4 está antes de R1. Ahora, entre R1 y R2 ocurría la sístole y el único ruidito agregado o accesorio que teníamos era el clic que se daba por las estenosis de las sigmoideas, ¿sí? Entonces el clic es un ruido accesorio que se da por la apertura de una válvula estenosada, y no cualquier válvula, sino la aórtica o la pulmonar, la sigmoidea. Entre R2 y R1 ocurre la diástole, y acá tenemos varios ruidos agregados. Si tenemos luego de R2 un ruido, puede ser por la apertura de la válvula AB, y eso se denominaba chasquido, y se daba en las estenosis mitral y tricuspidea, ¿sí? Ahora, si tenemos otro ruido agregado como R3, se daba por el choque de la sangre en el llenado rápido, o sea, al principio. Si es algo al principio, eso se denomina proto. ¿Está claro? Todo esto tiene que estar en silencio y yo ese silencio lo divido en tres. Uno, dos y esta es la tercera parte. Si el ruido se da al principio, eso se denomina proto. Si se da en el medio, se denomina meso. Y si se da al final, se denomina tele. Entonces este sería protodiastólico, R3, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si se daba durante la sístole auricular? O sea, al final. Ese es R4 y se va a denominar telediastólico. ¿Cómo serían los ruidos? Miren, acá tenemos R1 y separadito R2 y R3. Entonces hagamos de cuenta que hasta acá está el esquema. Entonces yo tendría R1, R2 y R3. Entonces tendría un... ¿Cómo distingo yo cuál es R1? Palpo el pulso del paciente y el ruido que me coincida con el pulso va a ser R1. Entonces yo voy a tener pulso, dos juntitos, pulso, dos juntitos, pulso, dos juntitos, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa si yo tengo R4? ¿Está claro? R4 estaría acá antes de R1. Entonces yo tendría, ¿entienden? Tuk tuk y al final R2. R4, R1, separo R2. Entonces yo tendría acá. Entonces yo tendría pulso, un ruidito, o sea, un ruidito, el pulso R2, ¿entienden? Entonces yo hago, tengo R1, R2, R3, R1, 2, 3, ¿entienden? En cambio R4 tendría R4, R1, separado, R2, ¿sí? Entonces la última vez sería R1, R1, 2, 3, R1, 2, 3, ¿sí? En cambio R4 sería R4, R1, R2, R4, R1, R2, ¿sí? Bueno, en la segunda parte vamos a explicar bien la parte patológica, así que